La fiesta de la Pascua tiene lugar al principio del año en el mes del Aviv. Cuando se ve una primera rodaja de la luna nueva de David, sabemos que 10 días después será preciso escoger el cordero pascual tal y como se hacía en la tierra de Egipto en el día 10 del mes de Aviv. Este es el ensayo que se hace en Jerusalén el día de la Pascua. El sumo sacerdote se irá de Jerusalén para ir al campo de las ovejas para ver a dónde se crían y se preparan para el servicio del templo. Luego llevará al cordero a la ciudad y durante 4 días lo examinará, y al final de esos 4 días el cordero será declarado sin defecto. Y esa misma tarde del día de 14, el día de la preparación, matarán al cordero junto con miles de otros corderos que han sido criados por los padres de familia de cada familia que acuden a Jerusalén para la fiesta. Esto lleva al cordero antes que se ponga el sol del día del Shabbat solemne de la fiesta de los panes sin levadura. De modo que cuando se pone el sol y sea asado el cordero, lo sacamos y comemos su carne con las mejores hierbas y los panes sin levadura. Este es el servicio de Pesach, de los panes sin levadura. En los siguientes días, 7 días después, tenemos otra santa convocación, otro ensayo sagrado. Es el Shabbat solemne del día 21, y en ese día es donde cuando se cruzó el Mar Rojo. Por supuesto, es un recordatorio de esta festividad. En ocasiones de esta fiesta de los panes sin levaduras que tiene en esta semana del 15 al 21, tendremos un sábado semanal, y el día después de este Shabbat, cuando se pone el sol, ha llegado el momento de la cosecha de los primeros frutos de la cebada. Eso quiere decir que este primer día de la semana, los sacerdotes cruzan el puente del Valle de Cedrón y van aparte del Monte de los Olivos, donde el día 14 prepararon 10 homer, los montones de cebada sin cortar. Para cualquier día de la semana, después del sábado semanal, se cosechan estos 10 homer de la gavilla. Luego se procesa estos 10 homer de cebada durante la noche, y a la mañana siguiente, el sumo sacerdote entra al lugar santo y mece la ofrenda de los primeros panes de la cosecha de cebada, meciéndola en el templo. Ese mismo día es el mismo día que se empieza a contar el homer. Se cuentan 50 días y llegaremos al primer día de la semana después de 7 sábados. Entonces, en la fiesta de Shavuot, la fiesta del Pentecostés, que significa 50avo, debido a que el 50avo día después de contar el homer. Esto es algo que tiene lugar cada año. Después de enseñarles, después de esto voy a llevarlos al monte Moriah para que veamos la diferencia. El 10º día del mes de Aviv, en lo alto del monte, en el día 10 del mes de Aviv, el sumo sacerdote se marchaba del monte del templo y salía del templo del norte de la ciudad de Jerusalén. Vemos que sale del monte del templo siguiendo un sendero que ha sido preparado por los levitas, que están pegados unos a otros, mirándose uno a otros, y están en pie con grandes frondas de palmeras en sus manos, abriendo paso al sumo sacerdote para que pueda salir del monte del templo casi 3/4 de milla al norte de la puerta. El sumo sacerdote deja atrás de sí cientos de coheníos sacerdotes que están allí esperándole, mientras son los rediles de las ovejas de Belén. Están allí estas ovejas. Ellos escogen un cordero macho de 1 año. Cuando el sacerdote regresa a la ciudad, que llega a la puerta del norte, a la puerta de Damasco, como hoy en día se conoce, es entonces cuando se conoce, abre la puerta para que ellos entren. Entonces los sacerdotes empiezan a clamar: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. El motivo por el cual estaban unidos todos ellos, hombro con hombro, es porque hay más de 100,000 personas que han venido de toda la tierra de Israel y de toda la parte de Asia, regresando a Jerusalén para la fiesta. Traen ellos sus ramas, frondas de palmeras y ramas de pino, y la traen a la ciudad, y ellos entran allí en ella
Y ellos consiguen sus apartamentos y en cada rincón en la ciudad de Jerusalén está abarrotada de gente, llenándose de dormitorios para llevar sus ramas de palmeras y sus ramas y las colocan en las paredes donde ellos se alojan. De modo que está todo verde por ahí en esa época. Entonces, ellos se dirigen a la parte sur del templo y lo que sucede allí es que allí están todos los tanques bautismales y la gente se purificaban como dice en Juan. Vienen temprano a la fiesta y se purifican a sí mismos porque cada una de las fiestas que celebran allí es un ensayo que llegan con la esperanza de que tal vez es el año que venga el Mesías. Y ellos están muy emocionados preparándose para este día. Así que en el día 10, cuando ellos están en sus casas, el mismo sacerdote, los sacerdotes empiezan a clamar Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. En esos momentos, cientos de miles de personas acuden presurosamente de todos los rincones de Jerusalén, trayendo las palmeras, clamando a gran voz, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, para los tiempos de Jesús ocurre algo diferente. Jesús va a Betania. En esa parte, se queda con su buen amigo Lázaro y se queda en esa parte. Jesús es ungido y le dice que reúna a todos sus discípulos allí, en la puerta. Y reúnen a todos los discípulos de Galilea, de Nazaret y todos los alrededores que fueron a la puerta del norte de la ciudad. Luego le dice a dos de sus discípulos que vayan a buscar un asno, un pollino, un potro donde nadie se haya sentado y lo colocasen para colocarse él allí. En la mañana, cuando el sumo sacerdote regresaba, esa misma mañana, al acercarse a la puerta del lado totalmente contrario desde Betania, Yahshua cabalga sobre este asno, sobre el lomo de este pollino, y justo al llegar a la puerta, sus discípulos abren paso mientras el resto de los sacerdotes están mirando a la dirección totalmente opuesta, viendo descender al sumo sacerdote. Cuando ellos abren el paso, él va sobre el lomo, sobre este burrito, y todos empiezan a clamar, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces todos estos sacerdotes a lo largo de toda la línea empiezan a clamar Hosana en las alturas, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Todos los años ellos hacían eso, pero no hay motivo para que no lo hagan ahora, porque escucharon el clamor y se unen con estos miles de sacerdotes y claman claman todos a la vez. Entonces todos los lugares donde ellos estaban quedan evacuados y agarran sus ramas y agarran sus palmas y van por el camino meneándola como si fuera un enorme ruido. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. No ruido, sino un clamor grande. Entonces, cuando esos cuanín ven a Jesús en el borreguito y le dicen, dile a sus discípulos que se callen, que dejen de decir eso. A lo que él lo responde, no lo haré, no lo haré. Si es preciso, das una voz, las piedras van a clamar, porque este es el día en que el ensayo se ha cumplido, la profecía. Cada año durante 1000 años, y hoy es el día en el Cordero de la Pascua, que nació hace 30 años en los rediles de las ovejas de Belén, ahora hace su entrada triunfal en Jerusalén, y es preciso hacerlo, si no las piedras hablarán, porque hoy se cumplió. Toda la ciudad estaba llena y alborotada. Nadie puede detenerlo porque nadie va a impedir que se celebre la fiesta del Señor y los ensayos que se han hecho durante más de 1000 años. Al ir Jesús por el camino, mientras todos gritan, Hosana en las alturas, los sacerdotes contemplan, unos se inclinan, miran y dicen, eso no es un cordero, es un asno, viene un asno. Hosana en las alturas, bendito el que viene, y miran hacia abajo. Es Jesús sobre un burrito, pero no saben qué es lo que está sucediendo. Mientras él va cabalgando Jesús y ellos siguen gritando, Hosana en las alturas. Todo el camino detrás de él se ha llenado, está abarrotado con cientos de discípulos y toda la gente en la ciudad se coloca atrás de él y todos los sacerdotes que siguen adelante dice Hosana en las alturas hasta que llega
al monte del templo. Mientras todo esto está pasando, totalmente, el sumo sacerdote está fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén con su cordero atado en una cuerda y ni siquiera puede entrar a la ciudad. Jesús desciende al monte del templo y es allí donde el cordero de la Pascua debe quedar acostado durante 4 días. Por eso que el evangelio da constancia que los herodianos, los fariseos y los saduceos y los queraitas, los dirigentes religiosos, los dirigentes civiles, intentan hallar alguna falta en Jesús. Es algo que hacen durante los 4 días durante el Cordero Pascual, pero no encuentran nada, ningún mal en Jesús. Por fin llega la puesta del día 13. Oscurece y ha llegado el día de la preparación. Hace varios días que vienen preparándose por la comida de la Pascua, porque es preciso empezar el día 10 del mes. Esa noche, mientras comen reclinados, el Señor sabe que esta es la última cena que comerá con sus discípulos. Dice que después de la cena, Él le lavó los pies a sus discípulos. Esta última cena no es la comida pascual. No es la comida de Pesa para saber qué está pasando aquí. Si hubiera sido la cena de Pesach, no se podía lavar los pies después de la comida. Fue entonces cuando Jesús tomó el pan y bendijo Dios, pronunciando la oración que mencionamos antes. Bendito eres tú, oh Señor, Dios del universo, que haces brotar el pan de la tierra. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Este es mi cuerpo que vosotros es partido. Haced esto todas las veces que lo hagáis en memoria de mí. Y tomó la copa y dijo las mismas palabras de Melquisedec, cuando trajo pan y vino a Abraham, que se sintió tan conmovido por lo que Melquisedec había compartido con él, que tomó el 10% de todas las ganancias en su vida en una batalla sangrienta por liberar a su sobrino Lot, y puso el diezmo en manos de Melquisedec. Eso fue algo que hizo porque Melquisedec compartió con él. Fue tan conmovedor que a partir de ese momento lo compartió con todos sus descendientes y fue pasado a lo largo de todas las generaciones. De modo que el Mesías, al tomar la copa, Baruch Ata Adonai, Ojet Olad, Bolei Hit Agrafe, y luego dijo, esto representa mi nuevo pacto, mi sangre, que será derramada para remisión de los pecados. Tomad mi copa y repartirla entre vosotros. Yo no volveré a beber un sorbo del jugo de la vid hasta que venga de nuevo en el reino de mi Padre. Y los tomaron y lo repartieron entre ellos. Cuando dice, hubo acabado la cena, tomó el pan y lo mojó en el caldo y se lo dio a Judas, diciéndole, Judas, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Ese es el día de la preparación, en el cual todo el pan con levadura debe ser sacado. ¿Y quién cree que fue sacado? Todo ahí debe ser eliminado. Y dio el último pedazo de pan con levadura a Judas, que lo tomó en su mano y se marchó con el pan. La levadura había dejado el grupo de los discípulos. Judas. Los discípulos pensaban que había enviado a Judas, que había mandado enviar a algo, a buscar algo que necesitaban para la fiesta o para mandar algo a los pobres. Pero si se hubiese limitado para comer en la fiesta, era el sábado solemne. No hubiera necesitado comprar algo porque ya acababan de comer. De modo que la última cena no fue la última Pascua. Ellos pensaban que debido a que él era el tesorero, iba a salir a comprar algo o para dar algo a los pobres, para que tuvieran una buena Pascua. De modo que Judas se fue y vemos que más tarde el Señor salió al huerto del Getsemaní, donde fue arrestado. Miren, cuando fue arrestado, fue llevado a la casa de Anás, el suegro del sumo sacerdote Caifás. Fue llevado al cuadrante norte, a la sala del juicio, muy temprano en la mañana. Y cuando fue llevado a la sala del juicio de Pilato, Pilato tuvo que salir a averiguar con los dirigentes religiosos a ver de qué se acusaba. Porque los dirigentes religiosos se negaron a entrar al templo, de modo que no querían profanarse, de modo que pudiesen comer la Pascua. ¿Se ha comido ya la cena de la Pascua? No, porque es el día de la preparación.
Pero a pesar de ello, no querían entrar a la sala de juicio, así que Pilato tiene que salir y averiguar las acusaciones. Luego tiene que dar la vuelta y volver a entrar a la sala de juicio y hablar con Jesús para averiguar qué es lo que está pasando con estas acusaciones. Y Pilato salió y dice, esto es ridículo, todo esto tiene que ver con la Torá y ustedes tienen envidia, os dejáis envidiar, dominar por la envidia. Tuvo que estar entrando y saliendo repetidamente. Y quería ayudar a Jesús a salir airoso sabiendo que no había hecho nada malo. Pero entra allí Jesús, el Señor, no le está ayudando precisamente. Así que dijo, puede conseguir un poco de ayuda por tu parte. ¿No estás viendo que tengo poder para matarte? Y Jesús dice, tú no tienes ningún poder si no viniese de Dios. Entonces se le heló la sangre, salió de allí. Y su mujer le siguió y le dijo, acabo de tener un sueño espantoso acerca de este hombre inocente. No tengas nada que ver con él. Salió de allí y Pilato se sentó en su sillón como juez. Al ocupar ese sillón como juicio, las próximas palabras que salieron de su boca fueron ley. Y era a esa hora que se suponía que el sumo sacerdote debía estar en lo alto del monte Moria, concluyendo su inspección de 4 días del Cordero de Pascua. El sumo sacerdote estaba un poco ocupado esa mañana, pero Pilato está en el asiento del juez y de su boca salen las mismas palabras que el sumo sacerdote había pronunciado a ese mismo momento cada año durante 1000 años, a la conclusión de la inspección de 4 días de duración del Cordero de Pascua, y abre su boca y dice, no hallo falla alguna en él. Pilato no puede ni siquiera controlar las palabras que salen de su boca. Cada uno de los ensayos se está cumpliendo en todos los detalles. Y ahora el Cordero de Pascua ha sido declarado sin falta. Nadie puede hallar ningún mal en él. Se está cumpliendo y Pilato ni siquiera puede evitar que suceda. No tenía poder alguno, dice Jesús, si Dios no te da permiso. Y él abrió su boca y no tuvo más nada que añadir. Entonces salen más acusaciones. Pilato no puede resolverlo, de modo que finalmente dice, está bien, llevadlo y crucificadle. Y él dice, no tenemos la autoridad para hacerlo. Presionaron a Pilato emocional y políticamente y por fin logran que le peguen una paliza a Jesús, sangriento y herido. Y entonces, como ven ustedes, se dan cuenta en sus Biblias, Jesús es conducido a la sala del juicio y después, justo de salir de la sala del juicio de Pilato, y de nuevo los sirvientes cogen la madera y la colocan sobre los hombros del Mesías. Y ahora la respuesta a la pregunta de Isaac, Padre, tengo la leña para el sacrificio, está sobre mi hombro, pero ¿dónde está el cordero? Abraham dice, Dios proveerá un cordero para sí mismo, sígueme. Y ahora el cordero de Dios, con la leña sobre el sacrificio para sus hombros, camina para ese mismo sendero por la cual el padre Abraham condujo a su hijo 1000 años antes, llevándole a lo que fue ante el pico más alto del monte Moria, donde Abraham edificó un altar de piedra y ató a su hijo a la leña del sacrificio. Ahora se encuentra todo cincelado y Dios ha preparado un lugar de altar y su hijo está atado al leño del sacrificio en el mismo lugar. Y es allí, durante el mismo periodo de tiempo que permanece en la cruz, están siendo sacrificados miles de corderos pascuales en el monte, en el templo. Y largas filas, desde el sector de sacrificio hasta el altar, recogían la sangre en unos platones de bronce y los pasaban de un sacerdote a otro y lo rociaban. La sangre en el altar, daban la vuelta y pasaban para que recogiesen la sangre sobre los corderos que están siendo sacrificados uno tras otro. Ritual que hacían al sol de mediodía. El sol brillaba y pegaba allí en el altar de bronce. Y parecía algo refulgente esa sangre allí. Las escrituras dicen que cuando Jesús supo que había llegado su hora, dijo, sé tengo. ¿Qué hora había llegado? Fue cuando se hubo ofrecido el último sacrificio de los corderos de Pascua, cuando el sumo sacerdote escogía al último cordero, el más perfecto cordero de Pascua, y era cuando por fin el cordero era finalmente sacrificado, que el sumo sacerdote
después de todo aquel trabajo, diría, «Se tengo». Entonces se pararía un momento para mojarse la boca y para llenarse los pulmones de aire y hacer la proclamación final desde el monte Moriah. Cuando el Señor supo que había llegado su hora, dijo, «Se tengo». Ellos tomaron una esponja y le untaron de vinagre y se la llevaron a sus labios. Entonces el Señor, con sus brazos extendidos, tomó las últimas fuerzas y empujando con sus piernas, se llenó sus pulmones de aire y entonces la misma palabra que había pronunciado el sumo sacerdote en ese momento, durante 1000 años, al ser sacrificado el último cordero de la Pascua, exclamó, «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, expiró. Jesús cumplió la Pascua. Jesús cumplió todas las festividades al pie de la letra. Muchos símbolos fueron cumplidos por Jesús al pie de la letra. Todo lo que prefiguraba a Jesús en el santuario terrenal y las festividades fueron cumplidas. Sombra de la realidad, y la realidad es Cristo Jesús. Amén.